Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de Física 2 para décimo grado. Vamos a tratar el tema de equilibrio rotacional. Tenemos un ejemplo acá. Tenemos el puente de Golden Gate que se encuentra en Estados Unidos. Este proporciona un excelente ejemplo de fuerzas balanceadas y momentos de torsión. Los ingenieros deben diseñar tales estructuras de modo que se mantengan los equilibrios rotacional y traslacional. Esto para evitar que las estructuras de este tipo, pues, sufran desgaste y de esa manera pues pongan en peligro la vida de las personas. Tienen que tienen que haber calculado que este puente pues tenga la movilidad necesaria cuando pasan los vehículos o cuando el aire pues impacta sobre él, y de esa manera pues que se nulifiquen las fuerzas para el modo de que sean todas las fuerzas que actúan sobre él pues sumen cero. En teoría pues es así, aunque todas las estructuras de este tipo pues tienen un tiempo de caducidad, debido a que los materiales pues con el tiempo se van degradando. Ahora, vamos a hablar primero acerca de las condiciones de equilibrio para el equilibrio traslacional, que esta la presentan aquellos objetos que están tanto en reposo como en movimiento constante. La rapidez lineal, dice, no cambia con el tiempo, no hay fuerzas resultantes y por tanto la aceleración es cero. Y en este caso, pues, existe lo que es el equilibrio traslacional. Ahora, está el otro tipo de equilibrio que vamos a tratar, que es el equilibrio rotacional, que este lo presentan tanto las ruedas que están, o los objetos que están haciendo un movimiento de rotación sobre un punto o eje central, y los que están, puede ser que estén en reposo o puede ser que estén en rotación constante. Ahora, dice que la rapidez angular no cambia con el tiempo, no hay momentos de torsión resultantes y por tanto cero cambio en velocidad rotacional. Y para que cuando esto se da, pues existe lo que es el equilibrio rotacional. Ahora, para las dos condiciones de equilibrio tenemos que el equilibrio total sería igual a esas dos condiciones, que sería que la primera condición es cuando la suma de las componentes en X y la suma de las componentes en Y pues suman cero. Y la segunda condición es cuando todos los momentos o momentos de torque suman cero. Entonces, en estos momentos, ya cuando se cumplen estas dos condiciones, pues se dice que el objeto se encuentra en equilibrio. Ahora, con el equilibrio traslacional dice si todas las fuerzas que actúan sobre el mismo punto, entonces no hay momento de torsión o considerar. Bien, en este caso, cuando un objeto solamente se está desplazando y no hay un momento de rotación, no hay un torque aplicado sobre ese objeto, pues únicamente basta con que se encuentren que todas las componentes en X o todas las componentes en Y sumen cero para que este objeto pues se mantenga en equilibrio. Esto solo lo aplican los objetos que están, están en un punto fijo, pero que no tienen opción a rotación, y los objetos que se están desplazando, pero igual sin un momento de rotación o una fuerza de rotación. Ahora, en el caso aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el equilibrio traslacional. Aquí vemos este objeto que está en un punto fijo, pero hay dos fuerzas o dos cuerdas en este caso que lo mantienen en esa posición. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre este objeto pues lo mantienen en equilibrio, que sería la tensión que hay en esta cuerda, la tensión que hay en esta cuerda, más el peso de este objeto. De esto, pues ya habíamos hecho algunos ejercicios sobre equilibrio traslacional, donde pues aquí la idea es descomponer cada uno de los vectores, que serían las cuerdas, en sus componentes tanto en X como en y luego se hace una suma para ver cuál es la tensión en cada una de las cuerdas, en cada una de las cuerdas, despejando siempre para una de las variables. Eso se hace, pues, como decía al inicio, descomponiendo las componentes, que eso sería igual, en el caso del vector B que tenemos acá, sería la magnitud del vector por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo es de 60 grados. Ahora, en el caso de la componente en X, si nos fijamos, esta está en relación a las X positivas,
y la componente en Y está en relación a las Y, a las Y positivas también. Entonces, la magnitud del vector siempre va, en este caso va a ser positiva, y se le saca coseno porque la componente en X está adyacente al ángulo. En el caso de la componente en Y, igual es la magnitud del vector positiva por el seno del ángulo porque está opuesta al ángulo, la componente en Y. En el caso de la componente en X, ven las dos componentes de A, eh, como no tiene inclinación tanto como hacia arriba o hacia abajo, o sea, hacia las Y positivas o negativas, entonces la componente en Y se vuelve cero. Y la componente en X sería igual a la magnitud del vector. Nada más que en este caso, como la magnitud del vector está en relación a las X negativas, entonces la magnitud del vector va a ser negativa. Ahora, en el caso del vector del peso, este, pues como no tiene inclinación hacia las X, hacia ni las X positivas ni las X negativas, entonces solamente tiene componente en Y que va a ser igual al peso que tenemos acá, que serían 90 newtons. Una vez que ya tenemos todas las componentes, solo se suman y eso nos da, pues, nos hace despejar para cada una de las variables y de esa manera podemos calcular las tensiones. Aquí teníamos otros ejemplos. Ahora, con el equilibrio total. Para el equilibrio total necesitamos, como mencionaba anteriormente, las componentes en X tienen que sumar 0 para la primera condición y para la segunda condición todos los momentos de torsión deben sumar 0. Hay 6 momentos o 6 grados de libertad en un movimiento de torsión, que sería derecha, izquierda, arriba, abajo, el movimiento que se hace contrario a las agujas del reloj o el movimiento que se hace a favor de las agujas del reloj. En el caso de que el objeto esté girando en contrario a las agujas del reloj, el momento se vuelve positivo, y si está girando a favor de las agujas del reloj, el momento de la fuerza se vuelve negativo. ¿Claro esto? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, Ok, profe. ahora el procedimiento. Se dibuja primero, dice, un diagrama de cuerpo libre, que es un diagrama de cuerpo libre, es lo que veíamos aquí. Eso es un diagrama de cuerpo libre. Luego dice, se elige el eje de rotación en el punto donde se da menos información. Luego extienda la línea de acción, dice, de la fuerza, encuentre los brazos o momentos y sume las torsiones en todo el eje elegido. Sume las fuerzas iguales a 0, que serían para las componentes X y Y resuelva las incógnitas. Bien, ahora, necesitamos saber también el centro de gravedad. Generalmente se ocupa para determinar ciertas componentes o ciertos momentos de torsión. Entonces, el centro de gravedad de un objeto es el punto donde se puede considerar que actúa todo el peso de un objeto, con el propósito de tratar las fuerzas y momentos de torsión que afectan el objeto. En el caso de las figuras que son, así como esta, que sean irregulares, hay ciertas formas de cómo calcular el centro de gravedad. Eso sería guindando la figura, por ejemplo, la podemos guindar, la podemos pegar en un punto y podemos dejar caer una línea con un peso, como un péndulo, que nos marque una línea. Entonces, trazamos esa línea en el objeto, que de hecho sería bueno el que lo hiciéramos de un experimento. Luego la podemos tomar de otra posición y la podemos guindar con un alfiler, por ejemplo, un pedazo de cartón con una figura irregular. La guindamos desde un punto con un alfiler y luego dejamos caer una línea que marque una horizontal, una vertical. Esa vertical la trazamos, luego la sostenemos de otro punto y hacemos lo mismo, la guindamos y trazamos una vertical. Luego pasamos la línea y hacemos eso unas 3 veces. Y el punto donde se intersectan las 3 líneas que nosotros marcamos, ese sería el centro de gravedad. Y vamos a ver después que si ponemos un alfiler, por ejemplo, en una mesa o un clavo en una mesa y ponemos justo en ese punto, el objeto se va a mantener en equilibrio. Porque ahí se encuentra el centro de gravedad, que también es equivalente al centro de masa. Entonces, los invito a que lo prueben. Ahora,
Algunos ejemplos de centros de gravedad. En los objetos que son así como estos, que son una varilla, por ejemplo, son horizontales, generalmente el punto del centro de masa es la parte central del objeto. En algunos otros objetos que tienen más forma irregular, pues es dependiendo de dónde se encuentre desplazada la mayor cantidad de masa. Entonces, en este caso, si se fijan, está un poco desplazado hacia arriba, porque la masa que tenemos aquí en la parte baja es un poco más angosta que la que está arriba. Entonces, el centro de gravedad está un poco más tirado hacia arriba. Igual en este caso del triángulo que vemos acá, el triángulo de 90 grados. Ahora, esto sí es algo bien interesante. En el caso de los círculos, como estos que tienen un hueco en el centro, aunque aquí no haya masa en el centro, pero el centro de esta circunferencia sería el centro de gravedad. Al igual que en este caso, en esta L que vemos acá, el centro de gravedad está un poco alejado de lo que es la figura. No siempre el centro de gravedad se encuentra en físico, en la parte física de la figura o del objeto, sino que a veces puede estar en contraposición. O sea que para levantar este círculo y que se mantenga en equilibrio, necesitamos poner una línea, por ejemplo, de un soporte que vaya desde aquí hasta aquí, otro aquí, otro acá y otro acá. Y este sería el punto central. De esta manera se podría equilibrar este objeto. Igual en este caso, tengo unos ejemplos acá. Tenemos acá, por ejemplo, este sería un ejemplo del centro de gravedad. El centro de gravedad de estos dos martillos no se encuentra en ninguno de los dos objetos, sino que se encuentra entre los dos. Entonces, si ponemos uno de ellos, por ejemplo, si lo ponemos a soportar el peso de los martillos, uno de ellos se puede caer, pero si lo ponemos en esta posición, los dos martillos se mantienen equilibrados. Eso es porque el punto de centro de gravedad de los dos martillos no se encuentra en los martillos, sino que se encuentra abajo de los entre este espacio que vemos acá. Igual como pasa en esta otra figura, que si se fijan es un corcho que tiene dos palitos de madera que sirven para equilibrar, pero el centro de gravedad de esta figura no está en el corcho, ni está en los palitos de madera, sino que está separada del corcho. Entonces, con un alfiler clavada al corcho, y vemos que aquí se pone el centro de gravedad, que no está dentro de los objetos, sino que está separado de los objetos, y de esta manera pues se equilibra sin caerse este corcho. Interesante, ¿verdad? Ahora, en este ejemplo vemos cómo se calcula el centro de gravedad para un objeto. Dice, encuentra el centro de gravedad del aparato que se muestra abajo. Desprecia el peso de las barras conectoras, que son estas que vemos acá. Dice, el centro de gravedad es el punto donde la fuerza, donde una sola fuerza, dice F, hacia arriba, balanceada en el sistema. O sea, que donde se puede aplicar una fuerza que balancee el sistema. O sea, que esta es, vemos acá, aquí ya lo tienen dibujado, pero vamos a ver cómo se calcula. Primero dice que se elige el eje a la izquierda, luego sume los momentos de torsión. Vamos a sumar los momentos de torsión. Aquí hay dos momentos de torsión. Tenemos este de acá y este de acá. Ahora, desde el punto de rotación hacia el primer momento de torsión, hay una distancia de 4 metros y se está aplicando una fuerza de 10 newtons. Luego, hacia el segundo punto de torsión, se está aplicando una fuerza de 5 newtons, pero tenemos una distancia, es la distancia completa, que serían 6 metros más 4 metros, serían 10 metros. Entonces, F de X, o sea, la componente en X, o sea, la fuerza que se está aplicando sobre el punto X, sería igual a 90 newtons por metro. Ahora, ya tenemos acá la fuerza, que serían, el torque, perdón, que serían 90 newtons por metro. Ahora vamos a determinar cuál es el valor de la fuerza. Para el valor de la fuerza, simplemente vamos a sumar todas las fuerzas que se están aplicando sobre el punto de rotación, que estas son 30 newtons, más 10 newtons, más 5 newtons. Entonces tenemos que la fuerza es igual a 45 newtons por el punto de aplicación, porque X representa el punto de aplicación,
que esto es igual a 90 newtons por metro. Entonces, una vez que ya tenemos esto, pues como lo que queremos saber dónde se encuentra el centro de gravedad, que es el punto X, entonces vamos a pasar estos newtons que tenemos acá, los vamos a pasar, como aquí están multiplicando, vamos a pasarlos a dividir. Entonces nos quedaría 90 newtons entre 45 newtons, que eso sería igual a 2. Ahora los newtons, como uno va a estar multiplicando y el otro dividiendo, se eliminan. Y nos queda que el punto del centro de masa, o sea, el valor de X, es igual a 2 metros. O sea que esa posición del centro de masa, del centro de gravedad, perdón, se encuentra desde el punto de aplicación 2 metros corridos hacia acá. Quiere decir que está como por acá. Ese sería el punto de igual a X, que aquí lo tienen graficado. Bien, ¿preguntas con respecto a este ejercicio? No, ok. Vamos ahora a realizar este ejercicio que ya es sobre equilibrio rotacional, donde tenemos que calcular pues las dos condiciones. Tenemos acá primero, dice, supongamos que la viga de la figura pesa 100 newtons y que el peso suspendido, o sea, W, es igual a 40 newtons. Dice, ¿cuál es la tensión en la cuerda y cuáles son las componentes horizontales y verticales de la fuerza que ejerce el pivote colocado en el piso sobre la base de la viga? Este sería el pivote. Y nos piden calcular también la tensión de esa cuerda. Entonces, tenemos primero, vamos a, en el caso de este ejercicio solo nos daban este ángulo de acá. Entonces, para calcular los demás ángulos, necesitábamos aplicar las leyes trigonométricas. Dice, hay una ley trigonométrica que dice que la suma de todos los ángulos en el interior de un triángulo rectángulo tienen que sumar 180. Entonces, si aquí tenemos 30 grados y las componentes en este ángulo, en este triángulo, aquí serían 90 porque es un triángulo rectángulo. Entonces, aquí serían 90 más 30, serían 120. Y la diferencia de esto serían 60, ¿verdad? Para sumar 180. Porque todos los ángulos en el interior deben sumar 180. Entonces, tenemos acá, serían 90 más 30, serían 120. Y la diferencia serían 60. Quiere decir que este ángulo que tenemos acá es de 60 grados. Ahora, aquí tenemos este ángulo, necesitamos calcular este ángulo también. Como aquí hay 30 grados, quiere decir que para 90, porque este es un ángulo recto, entonces para 90 grados aquí deben ser 60 grados. Este ángulo de acá debe medir 60 y este de acá 30 grados. Como ya tenemos este ángulo de acá que mide 60 y esta componente de acá y esta componente de acá aquí suman 90 grados, quiere decir que 90 más 60 serían 150. Quiere decir que este ángulo de acá debe ser de 30 grados. Bien, ahora este ángulo de acá simplemente hacemos la copia de este ángulo que tenemos acá, porque este ángulo de acá es el mismo que este de acá. Entonces, este ángulo de aquí también tiene 60 grados. Bien. Ahora, las distancias. En cuanto a la distancia, tenemos que al momento de la cuerda, esta varilla mide 6 metros, pero desde el punto del pivote hacia el punto B, que es donde se encuentra la cuerda, hay 4 metros. Luego, del momento de torsión para el peso W, tenemos que sería desde el pivote hasta donde termina la viga, que serían, en ese caso, serían 4 metros más 2 metros, serían 6 metros. Ahora, para el peso de la viga, pues como es un objeto horizontal y tiene la misma proporción hacia todos lados, entonces debe ser la parte central. Y como esa tiene 6 metros, quiere decir que el punto medio deben ser 3 metros. Bien, ya tenemos calculadas las distancias y los ángulos de todos los momentos. Ahora solo nos queda, pues, hacer la suma de las torsiones, de los momentos de torsión. Entonces, el momento de torsión para la componente en X y para la componente en Y, como no hay separación entre el punto de aplicación y las componentes, porque las dos componentes se encuentran ahí, entonces se nos vuelven cero. Ahora, en el caso del momento de torsión para el peso de la viga, pues ese sí va a tener un valor, que es este que vemos acá. Ahora, si se acuerdan ustedes, en el caso de los momentos de torsión,
van a ser positivos o negativos dependiendo de hacia dónde estén rotando. Si es contrario a las agujas del reloj, es positivo. Si es a favor de las agujas del reloj, se vuelve negativo. Entonces, en este caso, el peso de la viga está haciendo un movimiento de rotación a favor de las agujas del reloj, ¿verdad? Entonces, este momento de rotación va a ser negativo. Entonces sería, tenemos acá, sería negativo. Negativo y vamos a aplicar la formulita que tenemos acá para calcular el momento de torsión, que sería la fuerza aplicada, que serían 100 newtons, por la distancia del brazo, que serían esta distancia que tenemos acá. No, perdón, esta que es la del punto medio, que serían 3 metros, y por el seno del ángulo que está desarrollando estas dos componentes, que serían 60 newtons, perdón, 60 grados. Y le sacamos el seno de 60. Ahora, el momento de torsión para la tensión de la cuerda, esa sería igual a la magnitud de la tensión, que no la conocemos en este momento, pero esta sí sería positiva porque está haciendo un movimiento de torsión contrario a las agujas del reloj, entonces va a ser positivo. Ahora, eso por la distancia, que serían 4 metros, y luego por el seno del ángulo, que serían 30 grados aquí. Bien. Ahora, tenemos en el caso del momento de torsión para el peso, sería la magnitud del peso, que serían 40 newtons, por la distancia total, que es la distancia del brazo, que serían desde este punto hasta este punto, que serían 6 metros, y luego por el seno del ángulo, que serían 60 grados. Bien, ahora, como todo esto es una suma, lo ponemos aquí como forma de suma y todo igualado a 0, como está aquí en este caso. Pero aquí podemos simplificar un poco, podemos hacer esta multiplicación. Entonces serían 100 por 300, serían 100 por 3, perdón, serían 300 acá. 300 y las unidades se conservan, serían newtons por metro. Bien, y veamos aquí que podemos simplificar más. Esto no lo podemos simplificar, eso sí, dice 40 por 6. 6 por 4 serían 24, ¿verdad? Serían 240. Igual, aquí en este caso serían newtons por metro. Bien. Ahora, podemos simplificar un poquito más acá. Si se fijan, aquí tenemos menos 300 newtons por metro por seno de 60. Y aquí tenemos menos 240 newtons por metro por seno de 60. Entonces podemos unificar estas dos, como las dos están restando. Entonces serían aquí 300 menos 300 menos 240, serían menos 540. Menos 540 newtons por metro por seno de 60. Y esto lo quitamos de aquí. Y todo esto va a ser igual a 0. Bien. Ahora sí, lo que queremos nosotros es dejar T solo acá. Entonces vamos a pasar esto que está restando, lo vamos a pasar al otro lado a sumar. Entonces lo vamos a poner aparte para que no perdamos ahí el paso. Entonces esto sería, vamos a pasar esto al otro lado de la ecuación. Y aquí se nos vuelve positivo porque ya no... porque ya no está restando. Bien. Entonces aquí tenemos... Ahora, tenemos esto que está aquí, está sumando con T. Perdón, que está multiplicando a T. Entonces, como aquí está multiplicando, lo podemos pasar al otro lado a dividir. Y esto nos va a quedar... Vamos a ver, vamos a hacer... Vamos a insertar acá. Y esto que está multiplicando lo vamos a pasar a dividir. Bien, listo. Ya tenemos entonces aquí despejado para T. Lo único que tenemos que hacer ahora es evacuar nuestras
incógnitas acá, que sería hacer la multiplicación. Primero vamos a hacer esta multiplicación de arriba y esta multiplicación de abajo, y luego hacemos la división. O lo podemos hacer directamente todo. Vamos a poner en la calculadora, primero, 540. Si me van ayudando, ustedes lo van haciendo en su casa para que vayamos corroborando. Serían 540 por el seno de 60. Vamos a ver cuánto les dio. ¿Quién tiene el dato? Bueno, eso debe dar 467. ¿Así le dio, estimada? Me da 436. 436, segura. A ver, 540 por seno de 60. Sí, eso me da. Vuélvalo a hacer. A ver, verifique que la calculadora esté bien. O sea, dele Shift y luego Mode. Y luego presiona el 3. Y le da igual. ¿Ya? Vuelva a hacerla. Vuelva a aplicarlo. A ver. ¿Sí? ¿Le dio? Ya. 467.65. Ahora, fíjense acá. Aquí tenemos una unidad de metros que está multiplicando y tenemos una unidad de metros que está dividiendo. Aquí tenemos metros que están multiplicando, que los vamos a eliminar, con esos metros que están dividiendo acá. Porque como es la tensión, lo que estamos buscando, entonces tiene que quedar en newtons, porque la tensión es una fuerza. Entonces aquí la tensión nos va a quedar solamente en newtons. Tenemos acá 465 newtons. Y vamos a hacer esta multiplicación, 4 por seno de 30. Que esto sería, ¿cuánto le dio? Creo que da 2. Si no, ahí me corrí. Ahora sí, vamos a hacer la división, que serían 467.65 entre 2. 467.65 entre 2. Eso da 233.82. Eso lo podemos dejar a 233.8. 8. Y esto sería en newtons. ¿Me confirman si así les dio? Sí, profe. Perfecto. Bien, ahora, eso ya tenemos una de las dos condiciones. Tenemos la tensión de la cuerda. Ya calculamos lo que era la tensión de la cuerda. Es esto, 233.8 newtons. Ahora, necesitamos también saber cuáles son los valores de las componentes horizontales y verticales. Entonces, para saber cuáles son el valor de las componentes verticales y horizontales, se tienen que sumar todas las componentes, todas las fuerzas aplicadas vertical o horizontalmente, que sería, esta sería una, esta sería otra, vertical o horizontal. Y en el caso de las horizontales serían estas dos, y estas serían las verticales. Entonces, para eso, nos vamos a ir a esta hojita. Aquí tenemos, entonces, para las componentes que son horizontales, tenemos la magnitud de F, de F de X acá, de la componente en X, y menos, como esta componente está hacia las X negativas, pues esta se nos vuelve menos. Y ya tenemos el valor de la tensión,
que en ese caso fue el ejercicio que acabamos de calcular, que era menos 233.8. Todo esto debe estar igualado a 0. Bien, despejando para la componente en X, entonces tenemos, vamos a pasar esto que estaba restando, va a pasar a sumar, y nos quedaría que, entonces el valor de la fuerza en la componente en X sería el mismo valor de la tensión de la cuerda, nada más que positivo. Serían 233.8 newtons. Ahora, en el caso de las componentes en Y, tenemos la magnitud de F de Y aquí, menos la componente que está en relación al peso, que esta va hacia los Y negativas, por eso es negativo 100 metros, 100 newtons, y la componente del peso, que esa también es hacia las Y negativas, que sería entonces menos 40 newtons. Todo esto que está sumando, que está restando, lo vamos a restar, que serían menos 100 menos 40, serían menos 140, ¿verdad? Todo esto igual a 0. Bien, ahora sí, vamos a pasar eso que estaba restando, vamos a pasarlo al otro lado a sumar. Nos quedaría que F de Y va a ser igual a 140 newtons y F de X sería igual a 233.8 newtons. ¿Preguntas con respecto al ejercicio? No, profe. Perfecto, entonces terminaríamos aquí el ejercicio y la clase del día de hoy. Espero que si tienen dudas, pues revisen el video que va a estar subido en plataforma. Feliz fin de semana, gente. Hasta la próxima clase.